Hola y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a repasar lección 10, el testimonio de tu vida. Y el versículo que esta lección incluye es 1 Corintios 10, 31 y 32. De acuerdo, empecemos. Pero antes quiero recordarles que este es el libro. En fin, empecemos ahora sí. Ser testigo no es algo opcional para ser cristiano. Ya eres testigo por el simple hecho de que la gente te ha observado. Lo que Dios pide es que seas un testigo fiel. Estudiaremos en esta ocasión el testimonio de tu vida. Una vida auténticamente cristiana se ajustará a las normas establecidas en 1 Corintios 10, 31 y 32, que dice: Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seréis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Negativamente, esto significa que debemos sostenernos de todo lo que pudiera dar pretexto para que un inconverso se niegue a creer en el Evangelio, o para que un creyente se desvíe de los caminos del Señor. Positivamente significa que debemos procurar que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Glorificar a Dios es manifestar al mundo las excelencias de su ser. Las escrituras subrayan la importancia del testimonio vivido tanto negativa como positivamente. Ejemplo del impacto negativo de un testimonio infiel tenemos en la vida de David, por descubrir su obligación de salir al frente de los ejércitos del Señor. David se expuso a la tentación. En consecuencia, cayó en el doble pecado del adulterio y homicidio. Disculpen, pero esta historia no la he leído. Cuando se arrepintió por fin, Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Pero una secuela de desgracias le sobrevino como consecuencia inevitable de su pecado, y toda aquella cadena de calamidades comenzó con esa advertencia del profeta Natán. Natán, en inglés se dice Nathan, así que es un poco diferente. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segundo de Samuel 12, 13 y 14. En contraste, la bondad de un testimonio positivo está recalcada en 1
Pedro 3, 1 y 2. Hablaba el apóstol a mujeres cristianas cuyos maridos no eran creyentes. Estad sujetas a vosotros maridos, les dijo, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta hasta y respetuosa. Aprendemos aquí que la conducta diaria del creyente puede ser el factor decisivo en la evangelización. Esto no quiere decir que una persona puede ser salva sin que nadie le explique el evangelio. Lo que quiere decir es que hay personas que no estarán dispuestas a escuchar el evangelio hasta que no conozcan de cerca a alguien cuya conducta habitual sea auténticamente cristiana. En otras palabras, el testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Para testificar positivamente con tu vida a favor del evangelio, es necesario que Cristo mismo viva su propia vida en ti. Recuerda lo que aprendiste en la lección número 2. Pero, ¿cómo vive Cristo en mí? Por medio del Espíritu Santo. Cuando tú invitaste al Señor Jesús a entrar en tu vida, Él entró por medio del Espíritu. Así es que en el instante de tu conversión a Cristo, recibiste el Espíritu Santo y Él ahora vive permanentemente en ti. Pasajes que enseñan esta importante verdad son Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, 1 de Corintios 6, 19 y Efesios 1, 13 y 14. Ahora bien, el Espíritu Santo mora en ti con el propósito de glorificar a Cristo. Juan 16, 14. Es decir, con el propósito de usarte como instrumento para manifestar al mundo las excelencias de Jesús. Y lo hace de dos maneras: reproduciendo en ti el carácter de Cristo y liberándote del dominio del pecado. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas 9 virtudes no son otra cosa que una descripción del carácter de Jesucristo. Cuando permitimos que el Espíritu nos controle por completo, que nos llene, Él reproduce en nosotros su fruto, es decir, por medio de nuestras vidas diarias, el Espíritu manifiesta al mundo el carácter de Cristo mismo. Y en estas mismas condiciones, el Espíritu también nos libra del dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, carnal. Como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En una palabra, para testificar positivamente a favor del Evangelio por medio de tu vida,
necesitas ser llenado del Espíritu. Efesios 5:18. Para que lo seas. También que disculpe, para que lo seas, tienes que tener 4 cosas. Ante todo, tienes que desear que el Espíritu te haga más semejante a Cristo en tu carácter y conducta. Luego tienes que confesar a Dios y abandonar cualquier pecado que esté interrumpiendo tu íntima comunión con Él. En segunda, tienes que someterte por completo a la voluntad divina. Y por último, tienes que rechazar toda confianza en ti mismo para depender únicamente del poder y la dirección del Señor. Cuando cumplas estas 4 condiciones del Espíritu Santo, Él te llenará. Te llenará de su glorioso fruto, reproducirá en ti el carácter de Jesucristo, también te llenará de su poder, librándote del dominio de tu naturaleza pecaminosa, carnal. Entonces la gente observará en ti un carácter y una conducta auténticamente cristianos. Habrás testificado fielmente con tu vida. Tal testimonio será un instrumento del Espíritu Santo para convencer a otras personas de su necesidad espiritual y para disponerlas a escuchar favorablemente el mensaje de salvación. De esta manera, tu testimonio cristiano vivido habrá preparado el camino para un testimonio cristiano hablado. En nuestra próxima lección hablaremos del testimonio de tu palabra. Y así, ya ven, esa es la lección 10, testimonio de tu vida. Y este testimonio es muy importante porque enseña a los demás cómo vivimos, qué significa ser cristiano. Y así que es importante representar a Dios en todo lo que hacemos para darle gloria y representarlo bien para que la gente se acerque a Él y lo busque y lo quiera conocer. Así que bonito día, bonita tarde, que Dios me los cuide y busquen a Jesucristo, Él tiene las respuestas. Buen día.